exacto, exactamente. Mira, eso te iba a decir. Ongaro en el 56, en el 60, el 16 de, de mayo del 69, lo invitan a hablar, digamos, en la Universidad Católica de Ongaro. Era una persona muy, muy creyente. Lo invitan a disertar en la Universidad Católica de Córdoba, y esto estuvo lleno eso. A Tosco lo invitan en el 66, justamente el centro de estudiantes de ingeniería lo invita a presidir el cortejo de llevarlo a los restos de Santiago Pampillón a Mendoza. Y Tosco cuenta el encuentro y el recibimiento que fue en Mendoza, sobre todo de los padres, digamos, de Santiago Pampillón, que luego se convirtió en una gran bandera, digamos, de lucha. Se formaron corrientes, digamos, del estudiantado Exactamente. universitario, Eso te iba a Santiago, decir. Fue la Santiago bandera de lucha de la parte de los estudiantes de los estudiantes. y Bueno, Meri, el en el, representante bandera de los laburantes. en el Cordobazo va a estar tomado el barrio Clínica. Porque, ¿qué pasa? Que todo se desarrolla a partir del 16 de, de mayo, que ya venía con muchos conflictos, porque no solo se interviene, no solo porque hay una alianza entre la burocracia y la dictadura. Y los sectores combativos, justamente, lo que no permitían eran las intervenciones. La resistencia era sobre las intervenciones, sobre las patotas sindicales, y también sobre las quitas zonales. Las quitas zonales, el sábado inglés, todas estas cosas que tenía, digamos, como recurso la clase trabajadora. Entonces, tanto la clase trabajadora como los sectores estudiantiles tenían, digamos, motivaciones muy fuertes para participar. Y la relación esta que venía, que es histórica la relación. Mira, el cordobazo ha sido estudiado por toda América Latina, a tal punto de decirte que Fidel Castro, cuando vino a la Argentina, en Córdoba, cuando habló, les dijo a ustedes, cordobazos, que han sido los creadores del cordobazo y de la reforma del 18, que tanto ha incidido en el estudio y en el comportamiento de las luchas de América Latina, ha trascendido y se han hecho infinidades de estudios sobre el fenómeno, por lo que significó esta alianza estudiantil, trabajadores, pero también la suma de lo que fue en ese momento todo lo que fue la iglesia vinculada a la teología de la liberación, ¿no? Infinidad de Tosco destaca, digamos, la gran importancia de los sacerdotes para el tercer mundo. Y el cordobazo va a definir una serie de cosas. Se venía en un proceso de definiciones muy grande en la lucha contra la dictadura. Y vos fíjate que no solo fue un movimiento para Córdoba, no solo fue un movimiento sino que derrotó a un gobierno dictatorial con la fuerza que tenía en ese momento Onganía. Porque Onganía, al derrotarlo a los colorados, hegemoniza la dirección interna dentro del ejército y se convierte como un de gran poder dentro del predicamento dentro del ejército. Y este fenómeno que se produce con el cordobazo lo va a herir de muerte, porque después del cordobazo se va a producir el mendozazo, se va a producir el tucumanazo, se va a producir las movilizaciones en Chipoleti, se va en Malargüe. Es decir, fenómenos de luchas sociales en todo el país, que terminaron, digamos, reemplazándolo a Onganía por Levington, que era un agregado militar en Estados Unidos, que hacía muchos años que estaba radicado en Estados Unidos, pero es un gobierno de transición, para que luego venga Lanusse, que era el jefe del ejército en ese momento, a asumir el cargo. Pero ya Lanusse, cuando viene a negociar la salida electoral. Es decir,
la crisis fue tan grande del gobierno militar, por eso los militares en el 76 aprendieron mucho. Ellos sacaron una gran enseñanza que tampoco se transmite en ningún lugar académico, que es el tema de que la única manera que se podía implementar un plan, digamos, de dominación a través de los grandes sectores monopólicos económicos de fuera del país era el control absoluto del poder. Por eso la dictadura del 76 fue tan dura, porque justamente ellos aprendieron de lo que fue el 66. O sea, no pudieron implementar el plan que tenían, porque el plan de Krieger-Bacena es el plan de Martínez de O. Claro. Es el plan de Martínez de O. Claro. Bueno, ahora entiendo, claro. Como Onganía, claro, Onganía este cordobazo le viene como una piedra en el camino que no le da tiempo. Sí. Le corta justamente. Quería compartir. Perdón. No, y finalmente llevan a cabo el plan en el 76, desde el 76. Exactamente, exactamente. Es lo que va a pasar. No sé qué quería decir, Andrea. No, sí, yo quería compartir una del periodista Rogelio García Lupo del semanario de la CGT, que decía sobre este hombrecito de Bacena, y dice, este hombre reúne en su persona una notable cantidad de atributos característicos de los agentes de los monopolios. Su nombre aparece en un número elevado de sociedades anónimas. No es un empresario, un creador de industria, un productor de campo, un explorador del subsuelo. Es uno de los 10 testaferros internacionales mejor cotizados en las sociedades de negocios de la Argentina. Es este hombre el que reina indiscutido sobre la quiebra generalizada de las empresas argentinas. Han quebrado con pasivos monumentales, cerrándose fuentes de trabajo y arrastrando a la ruina a empresas medianas y pequeñas. Esto lo escribió en el 68, el 12 del 68, en el semanario de la CGT. Exactamente. Exactamente. Bueno, pero también a mí me parece muy interesante destacar la construcción de hombres que hubo, ¿no? Vos sabés que en el caso de Ongaro, no lo pudieron quebrar en la tortura ni en la cárcel, y le tuvieron que secuestrar el hijo, digamos, los comandos civiles para justamente herirlo, digamos, moralmente, ¿no? Y bueno, y todos sabemos que también fue varias veces encarcelado, fue trasladado a Rawson, condenado a 10 años por el Cordobazo, y sin embargo el pueblo lo logró sacar. ¿Una condena después por el Cordobazo? 10 años le dieron. 10 años. Y le dieron a toda la dirigencia en ese momento años, porque Onganía implementa lo que se denominó los consejos de guerra en ese momento. Y una cosa que quería ampliar, lo que es importante conocerla también como dato, esta lucha de fracciones entre azules y colorados que nos vende la historia oficial como luchas de militares, fue una lucha económica. Hasta ese momento estaba vigente muy fuertemente, digamos, lo que fue la generación del 80. La generación del 80 implementa un plan oligárquico, agrícola, ganadero, de 1880, y que termina haciendo crisis, digamos, en el 30. Eso va a producir, digamos, que la oligarquía, digamos, se queda sin plan económico interno para el país. Y hasta ese momento, el imperialismo, el sector de poder, de dependencia que tenía económicamente, pues fíjate, Esteban Echeverría, que es, cuando recién se está conformando el país, es el autor del Matadero, es el autor de grandes aportes literarios. Él dice, nosotros
somos un país libre políticamente con la Revolución de Mayo, a propósito de hoy, 25 de mayo, y saludo patriótico para todos, dice, somos libres políticamente, pero económicamente dependientes, porque nosotros pasamos, todo el comercio exterior se hacía con Gran Bretaña. Eso lo que sucede, digamos, hasta el 30. A partir del 30 hay una gran inversión de la parte económica en una disputa en todo el mundo de Estados Unidos con arrebatarle el liderazgo a Inglaterra, y se lo termina arrebatando. Pero recién cuando hace la inversión económica fuerte es a partir de la década del 50, Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar ahí? El desplazamiento, eso es lo que va a significar la derrota del plan oligárquico agroganadero para implementar un plan industrial económico respondiendo ya a un nuevo liderazgo que era Estados Unidos a partir de la década del 50. Es decir, hay una derrota económica. ¿Qué pasa? Los colorados expresaban a la oligarquía, los azules que triunfan, que es el de Onganía, a los monopolios industriales. Y en el 76 se va a producir otra lucha económica, que eso tampoco se conoce muy poco, y lo que no se dice, que es el tema de la lucha monopólica con la lucha financiera, y triunfa la lucha financiera. Hoy estamos viviendo, por eso se denomina una patria financiera. Sí. Y en el mundo, para no saltearnos hasta el 76, antes de eso, para que quede claro, para el que está reconstruyendo la historia en función de lo que va escuchando, ¿qué pasa después entonces, luego de ya, digamos, terminado el Cordobazo del 69 hasta el 76, donde tienen que dar el otro golpe para poder seguir? ¿Qué pasa en ese periodo ahí? ¿Es un periodo de mejor vivir? ¿Es un periodo de nacimiento de nuevas agrupaciones? ¿Se hacen fuertes las agrupaciones? ¿Qué dice Jorge? Mira, como cosa inmediata después del Cordobazo, se desparrama a todos los estudiantes que estábamos en Córdoba, que eran de todo el país, porque no había universidades en todas las provincias, o sea que todo el que tenía la posibilidad mínima o que lo lograba, íbamos a estudiar a Córdoba. Se cierran las universidades. Cuando inmediatamente ocurre el Cordobazo, se cierran las universidades por 7 meses. En esos 7 meses hay un gran desbande de estudiantes que volvemos a nuestras provincias, o sea que desaparece esa unión que se había formado tan férreamente con los trabajadores. Cierran un montón de fábricas, meten preso a muchos sindicalistas. Eso hace de que por un método terminantemente no persuasivo, sino directamente a los fierros, se rompiera esa unión, ese movimiento de lucha que había en ese momento. Por supuesto, se interviene la CGT. Primero, más que intervenirse, la borran del mapa como entidad, y después intervienen primero los gremios, pero lo más importante es el cierre de muchas fábricas y el cierre de la universidad, ¿no? Sí, yo lo que estaba por... No, sí. bueno, Lucho. No, después que terminen con esto, me gustaría saber cómo impactó el Cordobazo en La Rioja. Bueno, ahora te cuento. Mira, hay una cosa muy interesante que es la construcción que produjo esa lucha de hombres diferentes, ¿no? Se hablaba de los hombres nuevos. Esos compañeros sindicalistas, gremios, luchadores sociales, luchadores estudiantiles, estaban dispuestos a dar la vida, digamos, antes de corromperse o de comprometerse con intereses menores, ¿no? Esto es también una cosa que está negada, es una cosa que tampoco se quiere reconstruir porque interpela
en estos momentos, ¿no? Es decir, el problema de la generación del 70 no es casual, digamos, que recurrentemente en todos los análisis históricos, políticos, social, se recurre a la década del 70, porque justamente somos hijos de todos esos valores que impregnaron dentro de la formación a tantos compañeros. Bueno, y en La Rioja se dio una posibilidad excepcional, que nosotros la planteamos cuando fue la película reciente del diario El Independiente, de la historia del diario El Independiente, que la hizo Ismael Puente Navarro. Si no la vieron, véanla porque es muy importante. Se dio una posibilidad de privilegio en La Rioja. Nosotros teníamos un diario, como era el diario El Independiente, que era una cooperativa, la primera experiencia gráfica en América Latina, que se convierte, digamos, en un diario cooperativo. Angelelli viene en el 68 con toda esa idea que ya la plantea en el inicio de su llegada aquí. Dice, soy un obispo de todo, y realmente lo demostró en los hechos que era un obispo de todo. Una persona, digamos, que desmontó toda una iglesia conservadora para poner una iglesia liberadora. Él planteó e interpeló a la iglesia diciéndole, iglesia, ¿qué dices tú de ti misma? Es decir, ¿a dónde estuviste tan alejada, digamos, de los intereses menores? Yo le contaba a Colombo cuando nos invitaron para la placa que se iba a poner allá en el árbol a donde se hizo la misa esa histórica de Angelelli. Yo le contaba la experiencia que significó cuando Angelelli toma la decisión de sacarlo a San Nicolás al interior. No te imaginas, les partió la cabeza a la gente de los pueblos más humildes, más lejanos, porque no solo tuvieron un obispo que nunca habían visto, a una autoridad máxima de la iglesia, con las características que tiene, sino que lo llevaba a su santo patrón. ¿Te imaginas lo que significó eso para la gente, ¿no? Y no solo eso, sino que justamente en un encuentro de estudiantes de ciencia de la información, buscando dentro de ese debate, hablaban de los medios de comunicación. Bueno, Angelelli fue un gran ejemplo de un nuevo método de comunicación entre el pueblo y los sectores que tenían responsabilidades. Angelelli no solo lo llevó a San Nicolás, sino que los grabó a la gente, la grabó a la gente y después transmitió, y eso está grabado. Eso es fundamental. Vos sabés que eso no se conoció cuando fue la beatificación, la trascendencia que tiene, porque le cambió la cabeza a la gente. Claro, y el discurso por radio también, el discurso por radio, la homilía por radio también es un hito. Y otra cosa que él hizo entrar a los ayis a la iglesia, porque antes los ayis cantaban afuera el himno para el niño alcalde, y él los hizo entrar que canten adentro de la catedral. Eso también fue muy simbólico y muy fuerte, y se puso en contra a los apellidos transformados. Inclusive dio una nueva interpretación al encuentro, que es tan sagrado para nosotros los cristianos de La Rioja, en nuestra creencia, pero nos hizo ver que el reclinarse de quien representaba al pueblo originario ante el representante del poder de la conquista, eso lo manifestó y lo puso en práctica en alguna gente, algunos escritores contemporáneos que pusieron, no en tela de juicio la situación del Tincunaco, porque eso es para nosotros una situación sagrada, porque eso está dentro de nuestra concepción histórica y religiosa y cultural, por más que todo cultural. Pero reafirmo lo que dijo la compañera,
con respecto al ingreso de los Aggi, que eran quienes ingresaron por primera vez en esa situación en la iglesia catedral, ¿no? Sí, Sí. yo quería, terminando la pregunta de Eliana, ¿el movimiento Queremos Universidad Riojana se da después, a partir del 70? Bueno, justamente, vos fíjate que uno de los fenómenos, Angelelli para el cordobazo, en vez de responder no solo en declaraciones, sino hace una misa en homenaje a los que lucharon y a los que cayeron en la lucha por el cordobazo. Eso para que uno tome la dimensión, qué posición tenía frente al pueblo y a los que luchan y a los que resisten y a los que caen, ¿no? Hizo una misa y produjo una gran concentración. Y los estudiantes aquí en La Rioja estaban organizados en centros de estudiantes y estábamos luchando justamente porque queremos universidad, que es el CUR, ¿no? El CUR, exactamente. Esas eran las siglas que se nombraban en Córdoba, para los que estábamos allá viviendo, se hablaba del CUR y que teníamos siempre que explicar qué significaba el Queremos Universidad Riojana, ¿no? Exactamente. Bueno, fue un gran movimiento, ¿no? Empezó, Estudiantil. discúlpame Lucho, empezó siendo la Universidad Popular de La Rioja, así se llamaba, Universidad Popular. Sí, porque hasta ese momento, digamos, había servicio social y ciencias económicas, las únicas dos carreras universitarias que había aquí en La Rioja, y después la mayoría se iban a Córdoba, los que podían, y lo mismo que a Tucumán. Y fue una lucha de todos los sectores, ¿no? De todos los sectores, inclusive sectores bien económicamente, que también participaron en todo ese fenómeno, y se produjo una gran concentración porque vino Gustavo Malet. Gustavo Malet era el ministro de Educación de la NUCE. Vino a La Rioja y se armó una gran concentración en la Plaza 25 de Mayo. Fue impresionante la cantidad de gente y empezamos a gritar, queremos Universidad Riojana, hasta que Gustavo Malet tuvo que salir al balcón de la Casa de Gobierno y ahí se le arrancó en base a toda la movilización que hubo. Y vos fíjate que uno de los sectores que más impulsaron todas estas cosas, pues justamente los sectores vinculados a los grupos juveniles que dependían de la iglesia, a las orientaciones del obispo, al trabajo que hacía el diario, a la militancia política, a los sectores estudiantiles organizados. Toda esta gente reclamando ahí, le arrancó la decisión y el tipo dijo, se va a hacer una universidad nacional en La Rioja. Pero le estabas arrancando a un ministro de una dictadura, una decisión tan fuerte, la fuerza que tenía en ese momento. Y en una plaza, qué bien. ¿Eh? Y en una plaza, claro. Exactamente. Estas las cosas importantes, digamos. Nosotros lo decíamos en la toma de la universidad, que la toma tiene historia, y esa historia está en el CUR, está en toda la lucha que se libró por tener una universidad. Vos fijate que uno de los constructores de la escuela, uno de los más motivados y más preocupado y que estuvo al frente de la creación de servicios sociales fue Rulo Fuentes. Rulo Fuentes fue un psiquiatra de La Rioja que está desaparecido hoy en La Rioja. Era un hombre que vino de Villa Castelli. Por eso es importante hacer la historia de nuestros desaparecidos para saber qué gente era la que estaba luchando en ese momento. Vos fijate, Rulo Fuentes era de una familia humilde de Villa Castelli. Vino aquí, terminó el secundario y con grandes esfuerzos, inclusive con los esfuerzos de parientes, pudo viajar a Córdoba, se recibió de médico, fue psiquiatra. Vos sabés que atendía en el hospital y tenía un consultorio frente de lo que es hoy la escuela Telechea y atendía gratis a la gente. Atendía gratis. Quiero hacer un pequeño aporte.
casualmente lo que es ahora la Escuela Telechea era donde se daban las clases de la Universidad Popular de La Rioja. ¿Y por qué sé? Porque mi padre era administrativo en esa Universidad Popular y su lugar de trabajo era donde es ahora la Escuela Telechea. Y era provincial también. Era Era provincial. provincial. Y por la calle Irigoyen, al frente de lo que es ahora un jardincito, ahí en la Escuela Telechea, ahí vivía el doctor Fuente. Bien. Bueno, sí, va pasando mucho el tiempo y la verdad que para estos encuentros virtuales nadie resiste más de una hora. Ya vamos llegando casi a la hora de charla. La verdad que nos apasiona mucho la historia y escuchar datos y datos nuevos que salen. Está siendo como muy fructífera la conversación. Pero me parece que sí tenemos que llegar a hacer como una especie de análisis. Me gustaría que el análisis fuera de cada uno a hoy, ¿no? A la actualidad. Si bien siempre estamos haciendo, como quien dice, conexión con la actualidad, las épocas son otras, pasó mucha agua bajo el puente, pasó todo ese último proceso de reorganización que dijo Lucho recién, como lo llamábamos, dentro de tantos golpes de Estado, creo que pasó el más fuerte y el más siniestro. Y cómo está hoy, ¿no? Nuestra juventud, nuestras masas populares, nuestros movimientos, nuestra industria, nuestro estudiantado. ¿Cómo lo ven hoy, después de tanto tiempo del Cordobazo, y cuáles son las circunstancias en este momento para pensar un pueblo que se expresa? ¿Cómo es hoy este pueblo? ¿Se expresa, que no se expresa? ¿Qué dice don Lucho? A ver. No, mira, yo lo que pienso, mira, es lo que creo, nosotros tenemos, bueno, que también fue una transmisión, digamos, de todo lo que se vivió, una gran expectativa, esencialmente apostando a los jóvenes, ¿no? Que siempre son creadores, siempre son partícipes activos en todos estos procesos. Ahora, tenemos un gran vacío porque no solo eliminaron, desaparecieron, exiliaron, encarcelaron, sino que también hicieron un trabajo muy fino. Lo dijimos para el homenaje del diario, pero también lo dijimos en las películas que se hicieron. Hay un documental hecho para la familia Goyochea, teniendo en cuenta que ellos tienen 3 desaparecidos. Han hecho un trabajo tan fino el enemigo que después de todo lo que hicieron el trabajo de hacerla sentir a la familia que tuvieran desaparecidos, que tuvieran presos, que tuvieran exiliados, que era algo grave haber tenido gente vinculada a la subversión, a la lucha, al comunismo y a todas esas cosas. Claro. Y les entró un cargo de culpa, dejaron sembrado en la sociedad, digamos, como un cargo de culpa, cuando es un privilegio haber tenido hijos que lucharon. Y vos fijate que nosotros éramos absolutamente conscientes que el cambio por lo que estábamos luchando, por la que perdieron la vida tantos compañeros, no lo íbamos a ver nunca nosotros ese cambio. Sin embargo, hubo el gesto, la decisión, la entrega de luchar y entregarse por una causa, justamente para nuestros hijos, para nuestros nietos y para una sociedad más justa, ¿no? Eso, por eso es tan importante la conexión de la historia, por eso es tan importante conocer lo que pasó. Cuando nosotros decimos nunca más, todos los 24 de marzo, tenemos que saber esencialmente, pedagógicamente, qué pasó para saber a qué le decimos nunca más, porque si no se convierte en una consigna política o en algo de memoria que decimos. Entonces, de lo que se trata es indagar, interpelar, saber qué pasó, qué tuvimos, por qué la Rioja está considerada como una de las provincias más golpeadas por la represión y la cantidad de desaparecidos no se corresponde con la vida política que había. Y la pregunta es, ¿por qué? Justamente por todo este privilegio que tuvimos de
tantos compañeros comprometidos con causas justas. Por eso vale la pena, digamos, y yo los saludo, digamos, a ustedes con esta iniciativa, con esta posibilidad, porque es una manera también de hacer conocer la historia y de darle batalla, digamos. Esta es la batalla cultural que hay que dar, ¿viste? Porque un pueblo consciente, un pueblo que lucha por los derechos, es muy difícil dominarlo, es muy difícil controlarlo. Justamente una de las cosas que debemos, que lo dicen ahora los políticos, ¿no? Si vos legislás derechos, que se legislaron muchos derechos, si vos legislás derechos y no tenés la participación activa de la gente termina no teniendo conciencia de esos derechos que se legislan. Y si vos te movilizas y no logras llegar al Estado para que se legisle la lucha que vos emprendes, como fue la lucha de las compañeras que lograron un gran salto cualitativo en una lucha histórica de las compañeras, ¿qué ocurre, digamos? Que hoy tenés compañeras movilizadas, digamos, por esa ley que se logró en base a la lucha en la calle de las compañeras. Y esta relación de Estado, lo dijimos en la entrega de la Policía Federal como espacio de la memoria. Se lo dijimos ahí, estaba el gobernador, estaba la ministra de Seguridad, estaba el secretario de Derechos Humanos. Vale la pena rescatar cuando hay una decisión política que atiende la demanda de los pueblos. La lucha por la entrega de la Policía Federal como lugar de espacio de la memoria fue una lucha larga, Tuvimos la vista ocular, a donde el fiscal que estaba en el juicio de lesa humanidad nos dijo ustedes, porque yo cuando me entrevistaron, yo estuve en la vista ocular porque a nosotros nos detienen en el 75 y fuimos muy torturados en la delegación de la Policía Federal. Cuando me entrevistaron dije, logramos reconocer el 90% a pesar de que hayamos estado vendados, esposados y torturados. Y el fiscal federal me corrigió frente a los medios diciendo, ustedes, compañeros, han reconocido el 100% del lugar a donde han estado. Por eso este espacio se debe convertir en un espacio de la memoria. Y bueno, eso se ha logrado. Es lucha y es relación con el Estado. Estas cosas es la que crean conciencia en los pueblos. Fíjate que este 24 de marzo comenzamos la marcha justamente como gesto simbólico desde la Policía Federal, ¿no? Y pasamos justamente para uno de los responsables de la dictadura, como fue Roberto Catalán, a donde los compañeros hablaron y lo denunciaron, porque a pesar de ser beneficiado, digamos, por la... Bueno, parece que se cortó. No, no se cortó, Lucho. Bueno, no te hagas el conocedor, Lucho, no te hagas el conocedor de estas cosas modernas. No, bueno, pero salen cositos negros, porque no sé. Porque no, bueno, no, estaba cargando el equipo. Bueno, Lucho, gracias porque has traído a la actualidad, tal bueno, lo que más o menos sabíamos que podíamos compartir, pero esta articulación que haces es realmente esto de llevar lo simbólico, a dotarlo de contenido permanentemente, es lo que creo que no debemos dejar de hacer. Jorge. Sí, yo quería volver al origen de este encuentro, que es al cordobazo, ¿no? Porque más de los datos que nos da Lucho es imposible dar. Entonces, por sobre todas las cosas, quiero resaltar la importancia en la historia de las luchas de nuestro país al cordobazo, del cual tuve oportunidad de participar, aunque muy limitadamente, porque no se podía
De todas maneras, quiero decirles que hay que subrayar por sobre todas las cosas que ha sido en la historia de nuestra patria un antes y un después del Cordobazo. Podríamos hablar días enteros de las anécdotas que nos han tocado vivir, pero bueno, lo importante es poner en contexto de la gente que se les abra la necesidad de conocer más detalles de esto que ha marcado un hito en la historia de los estudiantes y de los trabajadores, y por sobre todas las cosas de la familia argentina. Un abrazo para todos ustedes, un gusto haber participado en esta charla. Abrazo. Bien. Bien, yo no quiero cerrar sin decirte a vos, Lucho, nunca te lo dije, pero que cuando éramos adolescentes íbamos a las primeras manifestaciones en la plaza, vos, a pesar de todo lo que sufriste y te pasó, siempre estabas ahí y siempre nos estuviste hablando, y además algo muy importante, enseñando a leer el trasfondo, ¿no? O sea que eso va más allá de los datos históricos que nos daban. Así que muchas gracias, porque a partir de ahí pudimos ver las cosas de otra forma.